19 de septiembre de 1985. ¿Dónde te encontrabas ese día del terremoto? Pues ese día del terremoto me había quedado dormido en mi sala y tenía yo una lamparita Tiffany. Cuidado, la compré en Tepito, en el mercado de Tepito, y porque un tipo me estuvo persiguiendo media hora bajándole el precio hasta que llegó un precio que decías, la tengo que comprar. Estas que tenían colorines de vidrio de distinto color formando un pequeño domo. Y recuerdo que desperté y estaba pegando contra el techo, balanceándose la lamparita. Tomé a mi hija pequeña como un balón de fútbol, tenía un año y medio. No, tenía un año. Tenía un año ni siquiera cumplí el año. Pero pillé una en la otra mano, que la otra sí tenía ya 5 años. Y bajamos corriendo, porque yo vivía en la calle de Sonora, esquina con Pueblo, en la colonia Roma. Y para aquel entonces era yo redactor de revista de revistas. No es cierto, era yo colaborador de revistas y trabajaba en una empresa de audiovisuales. Y entonces, bueno, bajamos, pasó el terremoto, subimos y afortunadamente los teléfonos fueron lo único que no falló, y alguien me llamó y me dijo, ¿ya viste que se cayó el edificio de la Nissan a 2 calles de mi casa, en Avenida Chapultepec? Y entonces dije, bueno, están bien, no hay, las réplicas no son inmediatas, el edificio está bien, voy a ver qué pasó. Y saqué la cámara y fui. Y cuando estaba ahí alguien me dijo, oye, ¿ya viste el edificio de teléfonos en la calle de Monterrey? Pues no, fui al edificio de teléfonos, fui a tomar fotos. Entonces alguien me dijo, se cayó un edificio completo en Álvaro Obregón e Insurgentes. O a pocos, uno o dos edificios de Insurgentes. Entonces fui para allá y fotografié el primer rescate, porque un señor tenía una manita que le sacaba un papel entre los escombros del mismo techo, y subieron 2 personas a ayudarle a mover los escombros, a él también ayudó, y a bajarlo afortunadamente bien. Fue el primer rescate fotografiado y lo publicamos en Revista de Revistas la semana siguiente. Después de eso me regresé a casa y le dije a la familia, bueno, si están todos bien y si no pasa nada, y si tiembla salgan corriendo, pero voy a trabajar. Entonces dejé la cámara, me puse la parca del Socorro Alpino de México, donde era yo aspirante a patrullero en aquel entonces, y me fui con el Socorro Alpino a ver qué se podía hacer. No pude llegar ese día al Socorro Alpino, entonces estuve ayudando en la calle del Oro con una excavación, pues se le había caído el edificio encima a los cuidadores. El edificio estaba vacío, solo estaban los del techo, que cuando llegamos todavía gritaban, y cuando llegamos a ellos pues ya habían fallecido. Una familia de 3 o 4 personas, 2 padres y 1 o 2 hijos, ya mayores por cierto. Fueron los primeros. Y me acuerdo ahí tuvimos una anécdota extraordinaria, porque un policía se paró a mirarnos como que están haciendo. No sé de dónde salieron picos, palas, mazos, y estábamos tratando no sabía hacer un túnel nadie. Entonces más o menos ahí nos organizábamos, y alguien que decía que sabía un poco pues daba órdenes. Y estábamos hasta arriba de la montaña de escombros en la que se había convertido ese edificio, que la última vez que lo vi creo que era un estacionamiento ahí en la calle del Oro, y un policía nos empezó a mirar con asco. Y entonces uno de los compañeros le dijo, a ver usted, coge esa pala y quíteme los escombros para allá. Y el policía lo miró con cara de te voy a romperla. Luego miró y nos miró a todos y dijo, no son muchos. Pues agarró una pala y empezó a quitar escombros. Estuve con el Socorro Alpino, al día siguiente sí llegué, después de que un soldado me cortara cartucho, en el parque, en la Avenida México, precisamente en el Parque México. Y le dije, no, Socorro Alpino, estoy tratando de llegar al centro, porque en Avenida Lázaro Cárdenas teníamos nuestra central. Allí vi a mis compañeros, estuve con ellos un par de días, pero un día, el segundo día que estaba yo haciendo cosas con el Socorro Alpino, primero ellos solo querían hacer cosas de altura, o sea, cosas que requirieran la habilidad de alpinistas. Y por otra, yo me metí en una que dije, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Si tengo 2 niñas pequeñas, y no se trata de que agreguemos 2 huérfanos al desastre que ya tiene esta pobre ciudad. Y entonces pues me retiré y me fui a trabajar a la base Cibeles, una base de acopio de todo tipo de suministros y reparto de todo tipo de suministros, en la que estuve trabajando 2 o 3 semanas. Recibíamos desde
tortas o bocatas en España, café. Allí, por ejemplo, me enteré de dimensioné la importancia de las toallas sanitarias, porque nos lo pedían más que la comida, claro. Tenías miles de damnificados y cientos de rescatistas por toda la ciudad que pues, tenían una urgencia mayor a veces que de comer, de tener toallas sanitarias. Me acuerdo que hubo una solidaridad espectacular de la gente que a mí me sirvió para atacar al entonces secretario de Turismo, que decía que la gente se sentía buena porque hacía 7 tortas. Y yo publiqué en Excelsior, que era mi casa, que cómo se atrevía a decir eso si la gente que se ponía a hacer tortas a las 6 de la mañana para llevarte 2 bolsas así de bocatas, que hizo toda la familia y que venían bañaditos y de traje, en un coche de 1950, pero bañaditos y de traje, a traer su solidaridad. O sea, ¿cómo no le puedes decir a esa gente que es buena? Tú eres un miserable. Al final lo echaron por miserable. Y mira que para que en el PRI alguien como Miguel de la Madrid echara a un secretario por miserable, la dimensión de la miserabilidad era... Pero la miserabilidad no existe, la miseria. Era un nivel elevadísimo. Y ahí tuve un montón de anécdotas con un montón de gente maravillosa y fue que yo casi perdí el empleo porque pues, avisé que yo no iba a estar en el empleo pues, porque ni había electricidad y yo lo que tenía que hacer era tratar de ayudar un poquito moviendo cosas y trayendo y llevando y organizando y yo siempre, debe alguien tenerlos por allí, cada cosa que alguien entregaba se le daba un recibo. Y cada vez que eso se llevaba a un lugar se anotaba dónde se había llevado. Y hoy vamos a ver algo así de este tipo de distribución de bienes que tiene uno que improvisar. Entonces eso fue lo que hice. Luego yo no podía ver una lámpara que se moviera porque empezaba yo a entrar en pánico porque estaba temblando. Así le estuviera moviendo el viento y por eso al año siguiente, durante 2 años, me fui a vivir a Querétaro con mi familia. Esa es mi historia, en el 19 de septiembre del 85 y digamos que por rebote, si fuera yo, pues un cierto nazi mexicano muy conocido, dice que ganó el premio Nobel porque estaba en una organización que ganó el premio Nobel, entonces él dice que fue para él. Entonces yo tengo 3 medallas 19 de septiembre, la que se le dio al periódico Excelsior, la que se le dio al Socorro Alpino de México y la que se le dio a la profesora Blanca, siempre la recordaré, que fue la que organizó el centro de acopio y distribución de materiales y suministros de la Plaza Cibeles, Bueno, pues esa es mi historia.